un Quijote, alguien que sueña y que tiene sentido común y normal, nada raro. En aquellos años había muchos niños que no tenían papás, o los padres estaban separados o en la cárcel, y había que buscarles una familia, ¿no? En aquellos años no había todavía la cultura de la adopción, del acogimiento de familias, pero sí había una cultura que era que las abuelas o los tíos que podían acogían a los niños que pasaban hambre o que no podían estudiar. Y había muchos niños en aquellos años, en los años 61, 62, 63, entonces lo que había eran hospicios. Hospicios eran unos grandes internados en donde parecía más aquello una nave de ganado que un colegio de niños. Los de pago sí tenían colegios y aquello no parecía naves. Los que no eran de pago estaban en grandes colectivos, dormitorios seguidos, sin ninguna división, y eran niños tristes, y entonces nos dijimos, el otro compañero y yo, Ángel Silva, que era cura, que podíamos hacer hogares para esos niños, y comenzó ahí la andadura de quitar aquellos grandes internamientos y poder hacer hogares de 6 o 7 niños cada uno. Bueno, hay que reconocer, decir que España ha cambiado el mundo y la sociedad, y que hoy ya casi todas las viviendas tienen luz eléctrica, tienen agua corriente, no hay que racionar el pan como se racionaba antes, vamos avanzando y vamos intentando, pero también es verdad que hoy, a pesar de eso, empieza a haber, después de tantos años, personas que les cortan la luz, personas que no tienen luz en su casa, personas que no pueden tener calefacción en su casa porque no le da para pagar la calefacción, y hemos encontrado muchos voluntarios, muchos cooperantes, muchas personas que quieren hacer algo por los demás. Una gran parte de los que vivimos de la sociedad hemos tenido, pues yo creo que algunos premios, algunas ventajas, que es haber nacido en una familia en la que casi te daban estudios, te podían comprar ropa, y queremos devolver algo a la sociedad, es decir, muchos de nosotros le debemos a la sociedad cosas, y si tú tienes oportunidad de devolver algo, y la manera de devolver a veces no es dar dinero, que no tenemos, pero sí es dar pues cariño, trabajo, acariciar a la gente, venir a servir desayunos aquí a esta iglesia de San Antón, en fin, hay un montón de cosas que podemos hacer siempre por los demás, o solamente sonreír o acariciar o no enfadarse a veces, ¿no? Yo creo que si uno piensa, es decir, nosotros hemos nacido para ser felices, ¿no? Aquí, en la tierra. Antes nos decían que nada más que era para ser felices arriba, en el cielo, y cuanto más sufriéramos aquí, más cielo íbamos a tener. Era una barbaridad. Pero cómo, es decir, uno es feliz, y yo lo he oído muchas veces en esta iglesia de San Antón, a obispos, a cardenales, a gente sencilla, que la felicidad está en besar los pies a los demás, que la felicidad está en ayudar a los demás, y es verdad. La Madre Teresa de Calcuta, que algunos la criticaban o decían algo de ella, y después le veían con una cara feliz, pues le preguntaban que por qué tenía esa mirada tan tierna y tan feliz. Ella decía, pues porque abrazaba y besaba a los pobres, y les decía, hagan usted lo mismo y ya verán cómo son felices. Y yo te lo digo a ti también, haz lo mismo y ya verás cómo eres feliz, o sigue haciéndolo. Sí, primero porque el Estado tiene obligación hacer estas cosas y hay que pedirle que lo haga, y segundo porque debemos colaborar con los gobiernos y con los estados. Claro que el Estado tal, pero a veces hay que enfrentarse también a los poderes públicos y decirles lo que no hacen bien, y decirles, como hace muy poco en uno de sus edificios cerca de una iglesia, cómo es posible que hayan tenido la poca vergüenza de poner rejas en unos ambones que existen en el edificio para que no puedan dormir los pobres o los que están necesitados, ¿no? Solamente les hacía falta, y esto en pleno siglo XXI, en el mes de diciembre, que se atrevan estos poderes públicos a echar a los que están durmiendo en un sitio para poner rejas y que no vuelvan a entrar allí. No faltaba nada más que les hubieran puesto las rejas con ellos dentro. Cuando decimos que hay vallas en Melilla o en Ceuta, es que hay vallas ya en Madrid. Y esto ha pasado, un día de estos de diciembre. ¿Nos falta empatía? Nos falta vergüenza, es lo que nos falta. No nos podemos quejar cuando llegas a casa
por muy cansado, con muchos problemas, y hayas visto a personas que van a dormir, o sabes de personas que tienen que dormir en un banco de la iglesia o en el jardín. Yo acabo de venir ahora del mismo centro de Madrid, en la misma plaza de Callao, allí están durmiendo la gente. Es decir, no es posible que en pleno siglo XXI, en el año 2017, casi 2018, en el centro de Madrid haya personas durmiendo en la calle todavía, ¿no? Pero no solo con eso, sino con niños también ahí al lado, ¿no? A veces, ¿qué es lo que hacen nuestros políticos? Tienen ganas de limpiar la ciudad. Y yo no digo, ni me atrevo a decir que a veces se quiera echar o exterminar o acabar con ellos, pero sí limpiar la ciudad, ¿eh? Y eso es una vergüenza. Es decir, es cierto que lo que hay que hacer es buscarles un bienestar social, buscarles unos albergues, pero lo que no se puede hacer es lo que han hecho uno de los concejales del distrito, que haya puesto rejas en donde estaban durmiendo la gente. Siempre hemos tenido miedo al pobre, siempre. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de contagiarnos del pobre. Es decir, el Papa Francisco lo dice muchas veces, que no es cuestión de dar dinero, dar una limosna o dar cosas, que lo que hay que hacer es mirarle a los ojos, besarle, abrazarle, ¿no?, mimarle. Y esto lo hacemos pocas veces, digo, lo hacemos y me pongo yo en primera persona. A veces tenemos hasta miedo de contagiarnos, si no de una enfermedad, pues de que hay que ir a lavar enseguida las manos porque le hemos dado la mano a alguien, ¿no? Más satisfacciones pesan sin duda que cosas contrarias o positivas, ¿no? Pero satisfacción es pues ver a un niño que estaba en peligro de que se pudiera ir y que se salve, ver a una madre que ve a su hijo que va curando y que se va haciendo hombre. Ver a estos solamente que te den la mano y se sonrían y te digan gracias cuando llegas aquí, cuando no has podido hacer nada. No, yo al menos tengo más contactos de ser feliz que de estar enfadado y triste. Es decir, vas por la calle y la gente te llama, te da las gracias por lo que haces y uno tiene que dar las gracias a ellos. Yo he estado hoy viendo a los niños de trasplante normal, de riñones, de cosas de esas, ¿no? Y allí estaban las madres, allí estaban un montón de voluntarios, de cooperantes, de médicos. Ante toda esa gente te sientes empequeñecido. Es decir, cuando a veces la gente te saluda o te agradece eso, dices, a quien hay que agradecer estas madres que están día y noche allí. Es decir, y cuando yo hago una foto con uno de esos, sin hacer menosprecio a algunos muy importantes, como pues el Papa o presidentes, yo me siento más feliz haciendo una foto con un niño en brazos que haciendo la foto con un gran personaje de estos, ¿no? Sí, yo he llorado muchas veces y sigo llorando muchas veces, ¿eh? Y ayer, cuando vi las rejas aquí pegando cerca de mi casa, he llorado y he pegado patadas a las rejas y he pedido que nadie lo dijera porque enseguida alguien quería publicar esas cosas. Dije que no era prudente publicar eso, pero sobre todo las lágrimas de verdad es cuando se te muere un niño, cuando se te muere alguien de los tuyos, ¿no? Y de los no tuyos. Es decir, tú vas al campo de los refugiados y yo he visto no a mí mismo llorar, sino a los que iban, a la madre de esta, a la gente que me acompañaba al salir de aquellos campamentos, rechinaban, ¿no?, llorando. Es decir, y además no se enfadaban contra Dios ni contra nadie, se enfadaban contra sí mismos. Es decir, no tenemos motivos para llorar y para estar tristes a veces, ¿no? Pero pesa más lo otro de felices, ¿no? Muchas, de seguir haciendo el bien, de seguir contagiando y contagiándome de la gente. Es decir, como ilusión es el poder estar en la India, el poder estar en África, con eso. Es decir, acabar la vida en algún lugar de eso sería pues un poco la corona de las personas. Es decir, porque no hay cosa más bonita, es decir, que estar con los que más te necesitan, ¿no? Yo creo que el querer y dejarse querer es para lo que hemos nacido, ¿no? Asturias, patria querida. La vida de Don Bosco. Porque Don Bosco ha sido el primer cura, por decir entre comillas, que yo leí, que yo conocí, que tenía unos gestos con los niños golfos, que su madre, como la mía cuando se hizo cura, fue con él a servir a los golfillos. Pues de niño siempre a veces tienes alguna historia que te ha emocionado, alguna cosa, ¿no? Que le pase algo a
a mis niños, en concreto a uno al que quiero mucho, que se llama Josué. Hay que seguir soñando, pero uno de los sueños es seguir abriendo iglesias por el mundo, abiertas 24 horas, que sean capaces de consolar a la gente. Nosotros, y no es posible que siga habiendo, primero, algunos que critiquen estas iglesias, y segundo, que siga habiendo tantas iglesias cerradas. Yo creo que son pecados sociales, pero cuando digo iglesias digo también senados, y digo instituciones de otros tal, ¿no? Pero sí, un sueño es que se sigan abriendo iglesias de estas que tenemos ahora, la posibilidad de abrir 2 o 3 iglesias más en el planeta, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.